Ricardo Salinas Pliego heredó una empresa que estaba quebrándose. Sus competidores lo veían como un cadáver ambulante. Pero mientras ellos invertían en lujo y exclusividad, él hizo algo que parecía suicida. Apuntó directamente al segmento más pobre de México. Hoy, esa decisión suicida lo convirtió en uno de los hombres más ricos de América Latina y cambió la economía de todo un país. Ricardo Salinas Pliego nace en 1955 en la Ciudad de México, en el seno de una familia que ya llevaba décadas en el negocio del comercio. Su bisabuelo y su abuelo habían construido desde principios del siglo XX una cadena de tiendas de muebles y aparatos electrodomésticos vendidos a crédito, un modelo pensado para clientes que no tenían acceso a la banca tradicional. Su padre, Hugo Salinas Price, tomó esa base y en 1950 fundó Elektra, inicialmente enfocada en la fabricación y venta de radios y después de electrodomésticos por catálogo. Para cualquier persona de afuera, esto suena a privilegio, y en cierto sentido lo fue. Ricardo nunca tuvo que preguntarse si tendría trabajo, pero el privilegio de nacer en una familia empresarial viene con una condición silenciosa que pocos mencionan: la presión de no ser simplemente el hijo de alguien exitoso, sino de demostrar que merecías el apellido. Ricardo estudió Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y después se fue a Estados Unidos a cursar un MBA en la Universidad de Tulane. Ahí tuvo su primer contacto real con modelos de negocio norteamericanos, con el mundo de las finanzas y con una pregunta que lo perseguiría el resto de su carrera. ¿Por qué en México el crédito seguía siendo un privilegio de unos pocos? Cuando regresó a México a finales de los años 70, se incorporó a la empresa familiar no como heredero de honor, sino como empleado más. Trabajó en distintas áreas, aprendió el negocio desde adentro y observó de cerca algo que lo inquietaba. Elektra vendía a crédito, sí, pero lo hacía de forma desorganizada, sin control de riesgo real, sin visión de futuro. La empresa estaba operando prácticamente igual que 2 décadas atrás, mientras el país y la economía cambiaban a su alrededor. Nadie en la industria del retail mexicano hablaba todavía de las clases populares como un mercado con potencial real. Los grandes bancos las ignoraban, los grandes retailers las ignoraban. Para la mayoría de los empresarios mexicanos de la época, atender a las familias de bajos ingresos era sinónimo de riesgo, de impago, de pérdidas. Ricardo Salinas Pliego vio exactamente lo contrario, pero para demostrarlo, primero tendría que salvar una empresa que estaba a punto de desaparecer. En 1987, Ricardo asume la dirección general de Grupo Elektra, y lo que hereda, en términos reales, es una compañía en crisis. México atravesaba una de las décadas económicas más brutales de su historia moderna. Inflación descontrolada, devaluaciones constantes del peso, una crisis de deuda que había estallado en 1982 y que todavía sacudía cada sector productivo del país. En ese contexto, una empresa que vendía electrodomésticos y muebles a crédito era, en teoría, de las más vulnerables que podían existir. Si la economía se caía, la gente dejaba de pagar. Y si la gente dejaba de pagar, Elektra se hundía con ella. Los bancos tradicionales mexicanos, mientras tanto, hacían exactamente lo que la lógica del riesgo les decía que hicieran: alejarse cada vez más de las clases trabajadoras. Para conseguir una tarjeta de crédito o un préstamo personal en México a finales de los 80, había que demostrar ingresos formales, historial crediticio, garantías. La inmensa mayoría de los mexicanos, que trabajaban de manera informal o ganaban salarios modestos, simplemente no existían para el sistema financiero. Ricardo tenía 2 caminos frente a él. El primero era el conservador: recortar costos, cerrar tiendas no rentables, reducir el crédito al mínimo y esperar a que la tormenta económica pasara. Era la decisión que cualquier consultor financiero de la época le hubiera recomendado. El segundo camino era una locura, al menos en apariencia. Ricardo apostó a duplicar la apuesta en el crédito, no a reducirlo, sino a profesionalizarlo, a sistematizarlo,
a construir por primera vez un método real de análisis de riesgo para clientes que nunca antes habían sido evaluados formalmente por nadie. La idea era simple de explicar, pero radical en su momento. Si nadie más estaba dispuesto a atender a las familias de bajos ingresos con seriedad, Electra podía ser la primera institución en hacerlo bien, no regalando el crédito, no prestando sin control, sino construyendo un sistema capaz de medir con precisión quién podía pagar y quién no. Algo que ningún banco mexicano se había tomado la molestia de hacer con ese segmento de la población. Pero esta decisión implicaba un riesgo brutal a corto plazo. Significaba invertir en sistemas de cobranza, en análisis de datos de clientes, en una infraestructura que costaba dinero que la empresa, en ese momento, casi no tenía. Significaba apostarle todo a un mercado que la élite financiera del país consideraba, en el mejor de los casos, poco rentable y, en el peor, directamente tóxico. Los primeros años fueron durísimos. Electra tuvo que reestructurar deuda, renegociar con proveedores, achicar operaciones en algunas regiones mientras fortalecía otras. Ricardo pasaba horas revisando personalmente los números de cobranza tienda por tienda, algo que sorprendía a ejecutivos que venían de otras empresas, acostumbrados a que la alta dirección se mantuviera lejos de ese tipo de detalle operativo. Pero poco a poco, algo empezó a funcionar. Los clientes que Electra decidió tomar en serio empezaron a responder, no porque fueran, como asumía el resto de la industria, clientes de alto riesgo por definición, sino porque nunca nadie les había ofrecido un trato claro, sistemático y respetuoso alrededor del crédito. Ricardo había encontrado la primera pieza de lo que después se convertiría en la columna vertebral de todo su imperio. Pero esa pieza, por sí sola, todavía no bastaba. Hay una diferencia importante entre ser disciplinado y tener una mentalidad específica que sostiene un imperio completo. La disciplina de Ricardo Salinas Pliego no era simplemente trabajar duro o no rendirse. Era algo mucho más concreto. La capacidad de identificar mercados enteros que la élite empresarial mexicana daba por perdidos y construir infraestructura seria alrededor de ellos antes que nadie más se atreviera. Esta mentalidad tenía un patrón repetible, y ese patrón es la clave para entender cómo una tienda de muebles terminó convirtiéndose en un conglomerado de medios, banca y telecomunicaciones. El patrón funcionaba así, donde los grandes jugadores veían un mercado de bajo valor porque era pobre, riesgoso o poco prestigioso. Ricardo veía un mercado desatendido con un tamaño gigantesco esperando a ser organizado con seriedad. Y una vez que identificaba esa oportunidad, no se movía con cautela. Se movía con una velocidad y una escala que incomodaban a sus propios ejecutivos. El primer gran ejemplo de este patrón fue, como vimos, el crédito a las clases populares. Pero el patrón no se detuvo ahí. Se repitió una y otra vez en industrias completamente distintas. A finales de los años 80 y principios de los 90, mientras Electra estabilizaba su modelo de crédito, Ricardo empezó a mirar hacia otro sector que la mayoría de los grandes empresarios mexicanos consideraban cerrado: la televisión abierta. Durante décadas, la televisión privada en México había sido, en la práctica, un monopolio de un solo grupo, Televisa, que dominaba de forma casi absoluta el mercado de contenidos, publicidad y audiencia. Para cualquier empresario racional, competir contra ese gigante parecía un suicidio financiero. La barrera de entrada era altísima. Se necesitaba una concesión del gobierno, infraestructura de transmisión, contenido capaz de competir por audiencia y capital suficiente para sostener años de pérdidas antes de siquiera acercarse a la rentabilidad. Pero a principios de los años 90, el gobierno mexicano decidió privatizar Imevisión, el conjunto de canales de televisión que hasta entonces habían sido propiedad del Estado. Y aquí es donde el patrón de Ricardo Salinas Pliego se manifestó de la forma más audaz de toda su carrera hasta ese momento. Mientras muchos analistas del sector dudaban de que valiera la pena competir contra el gigante establecido, Ricardo lideró un grupo de inversionistas que decidió ir por todo. En 1993, ese grupo ganó la licitación por los canales que se convertirían en TV Azteca,
con una oferta de alrededor de $645 millones. Una cifra descomunal para una empresa cuyo negocio principal, hasta entonces, había sido vender muebles y electrodomésticos a crédito. La operación generó un escepticismo enorme dentro de la industria. Un empresario del retail, sin experiencia previa en medios, comprando la televisión estatal para intentar romper el monopolio del gigante mexicano de la comunicación? Para muchos, sonaba a una apuesta condenada al fracaso. Y aquí aparece, por primera vez de forma clara, el villano implícito de esta historia. No una persona específica, sino un sistema completo. El sistema financiero y empresarial mexicano tradicional, que durante décadas había decidido qué mercados eran serios y cuáles no, quién merecía crédito y quién no, y qué industrias estaban cerradas a los recién llegados. Un sistema que subestimó sistemáticamente tanto a los consumidores de bajos ingresos como a cualquier empresario dispuesto a tomarlos en serio. Ricardo no solo entró a competir contra Televisa, aplicó exactamente la misma lógica que había usado con el crédito popular. Si el mercado establecido ignoraba a cierta audiencia o la trataba con desdén, ahí había una oportunidad. TV Azteca empezó a producir contenido dirigido de forma directa a las audiencias populares, con una identidad visual y narrativa distinta a la de su competencia, apostando a que esa audiencia, durante años tratada como secundaria, respondería con lealtad si alguien finalmente le hablaba directamente a ella. Este patrón mental, el de ver valor donde otros ven riesgo, y moverse con una velocidad agresiva una vez que identificaba la oportunidad, se convirtió en la firma personal de Ricardo Salinas Pliego. No era temerario sin cálculo, era, más bien, alguien dispuesto a calcular un riesgo que otros ni siquiera se molestaban en evaluar, porque ya habían decidido de antemano que no valía la pena. Pero cada vez que este patrón funcionaba, también generaba enemigos, competidores que lo veían como una amenaza, reguladores que empezaban a mirarlo con sospecha, y una prensa que, con el tiempo, comenzarían a hacer preguntas cada vez más incómodas sobre cómo, exactamente, se financiaban movimientos tan ambiciosos. Por ahora, sin embargo, la apuesta estaba dando resultado y estaba a punto de multiplicarse. 1993 fue el punto sin retorno. Con la adquisición de los canales que se convertirían en TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego dejó de ser simplemente el heredero que había salvado una cadena de tiendas de muebles. Se convirtió, de la noche a la mañana, en el hombre que se atrevió a romper un monopolio de televisión que llevaba décadas intacto. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después, porque Ricardo no veía a Elektra y a TV Azteca como dos negocios separados. Los veía como piezas de un mismo sistema. La televisora podía anunciar los productos de las tiendas a una escala jamás vista. Las tiendas podían servir, algún día, como la infraestructura física de algo mucho más ambicioso. Una institución financiera real, construida sobre la base de millones de clientes que ya confiaban en la marca. Esa idea, todavía en 1993, era apenas un germen. Pero es la idea que, casi una década después, se materializaría en uno de los movimientos más importantes de toda su carrera: la creación de un banco diseñado específicamente para la gente que el sistema bancario tradicional seguía ignorando. El mismo patrón, el mismo mercado desatendido, una escala completamente distinta. Ricardo Salinas Pliego había demostrado, con las tiendas y con la televisión, que estaba dispuesto a construir un imperio apostando por la gente que todos los demás decidieron ignorar. Ahora estaba a punto de llevar esa apuesta al corazón mismo del sistema financiero mexicano. Durante los años posteriores a la adquisición de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego enfrentó una tarea titánica: convertir dos canales de televisión estatal, con equipos anticuados y una reputación de segunda categoría, en una competencia real para el gigante que había dominado el mercado durante generación tras generación. El proceso no fue sencillo ni limpio. TV Azteca tuvo que reconstruir virtualmente desde cero su infraestructura de producción, contratar y formar talento nuevo,
y convencer a anunciantes escépticos de invertir en un canal que, en el papel, tenía todas las de perder contra un rival con décadas de ventaja. Pero para finales de los años 90, TV Azteca ya era una realidad consolidada en el panorama mediático mexicano, con producciones propias, noticieros con audiencia sólida y una identidad que ya no dependía de la sombra de Televisa para existir. Con la televisora estabilizada, Ricardo volvió su atención al proyecto que llevaba años germinando en su cabeza: llevar el modelo de crédito popular que había salvado a Elektra en los años 80, a una escala completamente distinta, la de una institución bancaria formal. En 2002, Grupo Elektra fundó Banco Azteca. La idea central era, de nuevo, el mismo patrón que había definido toda su carrera: ofrecer servicios financieros formales, con sucursales dentro de las propias tiendas Elektra ya existentes, a millones de mexicanos que jamás habían tenido una cuenta bancaria, un préstamo formal o acceso a productos de ahorro. En un país donde, en ese momento, una fracción enorme de la población seguía completamente fuera del sistema financiero formal, Banco Azteca abrió sus puertas usando algo que ningún banco tradicional tenía: miles de puntos de venta ya construidos, ya conocidos, ya visitados semana tras semana por las familias que el sistema financiero llevaba décadas ignorando. El resultado fue una expansión meteórica. Banco Azteca se convirtió, en cuestión de años, en una de las instituciones financieras con mayor número de clientes en México, no por competir de frente contra los grandes bancos en su propio terreno, sino por construir un terreno completamente distinto, uno que la banca tradicional había decidido que no valía la pena cultivar. Con estas tres piezas ya en marcha, retail, televisión y banca, Ricardo Salinas Pliego había construido algo que ningún otro empresario mexicano de su generación tenía: un ecosistema donde cada negocio alimentaba a los demás. TV Azteca podía promocionar los productos y servicios de Elektra y Banco Azteca a una escala nacional. Las tiendas físicas de Elektra servían como sucursales bancarias, y el crédito de Banco Azteca permitía a millones de clientes comprar en las tiendas de Elektra, que de otra forma nunca hubieran podido pagar en efectivo. Lo que había comenzado como una tienda de muebles fundada por su bisabuelo, se había convertido, bajo la dirección de Ricardo, en Grupo Salinas, un conglomerado que años después expandiría sus operaciones a Centroamérica y otras partes de América Latina, y que eventualmente sumaría otras unidades de negocio, desde telecomunicaciones hasta manufactura. Pero este ascenso tuvo un costo que pocas veces se menciona en las historias de éxito empresarial. Ricardo se volvió una figura obsesionada con el control operativo de cada uno de sus negocios. Ejecutivos que trabajaron cerca de él describieron jornadas larguísimas, revisiones de números al detalle, y una cultura corporativa exigente hasta el límite, donde el error no se toleraba con facilidad. La misma intensidad que le había permitido rescatar a Elektra en los años 80 y romper el monopolio televisivo en los 90, se convirtió en un estilo de liderazgo que muchos describieron como implacable. También hubo un costo reputacional. La adquisición de TV Azteca, en particular, generó sospechas desde el primer día sobre el financiamiento de la operación y las conexiones políticas que pudieron haber facilitado la licitación. Y aunque Ricardo nunca fue el único empresario mexicano en enfrentar ese tipo de escrutinio, su ascenso meteórico lo convirtió, casi de inmediato, en uno de los empresarios más observados, más cuestionados y más polarizantes del país. Para principios de la década de los 2000, Ricardo Salinas Pliego ya no era simplemente el heredero de una empresa familiar en crisis. Era uno de los hombres más ricos de México, con un imperio que tocaba la vida cotidiana de millones de personas. La ropa que compraban, la televisión que veían, y ahora el banco donde guardaban sus ahorros. Había ganado la apuesta, pero la misma mentalidad que lo llevó ahí, la de moverse rápido, apostar fuerte y desafiar al sistema establecido, tenía un precio que apenas empezaba a cobrarse. Pero hay algo que las historias de éxito empresarial rara vez cuentan con el mismo entusiasmo:
El mismo Ricardo Salinas Pliego, que construyó un imperio desafiando al sistema financiero y mediático establecido, también terminó enfrentando, década tras década, una serie de disputas legales y fiscales que lo acompañarían durante buena parte de su carrera. En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, abrió investigaciones relacionadas con transacciones de bonos vinculadas a una de las empresas de telecomunicaciones de su grupo, un proceso que terminó, años después, en un acuerdo legal sin que Salinas admitiera ni negara las acusaciones, una práctica común en este tipo de resoluciones en el sistema estadounidense. En México, Grupo Salinas y sus distintas empresas han enfrentado durante años disputas con la autoridad fiscal por montos que, según reportes de las propias autoridades mexicanas, ascienden a miles de millones de pesos en impuestos que el gobierno considera adeudados y que la empresa ha disputado legalmente durante más de una década. Esta es la misma tensión que aparece una y otra vez en las historias de quienes construyen imperios, desafiando las reglas establecidas. El límite entre la audacia visionaria y la confrontación permanente con el sistema se vuelve, con el tiempo, cada vez más difícil de distinguir. Ricardo Salinas Pliego nunca ha sido un empresario que evite el conflicto. Ha sido, por el contrario, una de las voces empresariales más públicas y más confrontativas de México, con posiciones controvertidas en temas de política, salud pública y economía, que lo han enfrentado directamente contra distintos gobiernos mexicanos a lo largo de los años. La misma mentalidad que le permitió ver oportunidad donde otros veían riesgo, que le dio la confianza para apostarle a mercados que la élite financiera ignoraba, es la misma que lo llevó, una y otra vez, a chocar frontalmente contra las instituciones que se suponía debían regular su imperio. ¿Fue esa confrontación permanente el precio inevitable de construir algo tan grande, tan rápido? ¿O es, en realidad, el capítulo que todavía no ha terminado de escribirse? Esa es una historia distinta. Y quizás sea momento de contarla por separado. Hay una versión de esta historia que empieza en 1987, con un hombre de 31 años entrando a salvar una empresa familiar al borde del colapso. Pero hay otra versión, más honesta, que empieza mucho antes, con generaciones enteras de mexicanos a quienes el sistema financiero, mediático y bancario del país había decidido, silenciosamente, ignorar. Ricardo Salinas Pliego no inventó un producto revolucionario, no descubrió una tecnología que cambiara al mundo. Lo que hizo fue mirar hacia los mercados que la élite empresarial de su generación consideraba indignos de atención seria, y construir ahí, con disciplina y con una ambición casi obsesiva, un imperio que terminaría por tocar casi todos los aspectos de la vida cotidiana de millones de personas. Ese es el patrón detrás de cada decisión importante de su carrera: el crédito popular que salvó a Elektra, la televisora que rompió un monopolio de décadas, el banco que llevó servicios financieros a quienes nunca los habían tenido. Construyó un imperio apostando por la gente que todos los demás decidieron ignorar. Pero toda apuesta tiene una cara oculta. Y la misma audacia que construye imperios, cuando no encuentra límites, también puede convertirse en la razón de su próxima gran crisis. La pregunta que queda flotando, la que quizás merezca su propio capítulo, es esta: ¿qué pasa cuando la mentalidad que te hizo grande deja de tener frenos?